Hablemos sin rodeos. Hola amigos de Sin Rodeos, estamos listos para poder compartir con ustedes este programa. Hoy hablamos sobre acoso escolar, ¿es broma o ya duele? Y por eso tenemos como invitada a nuestra psicóloga de confianza, nuestra amiga Lidia González de Nato. Bienvenida. Muchas gracias, Keiler. Qué bendición poder estar contigo, qué bendición poder estar con ustedes. ¿Listos para un programa más? Estamos solitos, extrañamos a nuestro tercer integrante, pero daremos lo mejor de nosotros en este programa. Claro, así que le mandamos también un saludo al pastor y qué triste que no nos acompañó. Nos está haciendo bullying. Sí, nos está haciendo bullying. Bueno, y es que es importante mencionar que muchas veces el acoso se puede disfrazar de solo es un chiste, hombre. Pero, ¿dónde está ese límite? Así que, bueno, en este episodio vamos a conocer más sobre este tema, sobre el tema del acoso. Vamos a romper el mito de saber si es molestadera o, pues, es la realidad, ¿no? Que es molestar, acosar. Y por eso, Lidia, quiero comenzar con esta pregunta. ¿Cómo podemos definir el acoso escolar? Ok, cuando hablamos de bullying o acoso escolar debemos de entender que es un comportamiento agresivo, que esa es la diferencia entre una broma, porque es un comportamiento agresivo hacia una persona determinada. En una broma es totalmente diferente, Keiler. Una broma en algún momento se puede utilizar para romper el hielo en un grupo, para integrarte. En cambio, el bullying, no. El bullying es un comportamiento agresivo, repetitivo hacia una persona. Ok, ¿y esto es grave? Es grave. Incluso hay leyes en Guatemala que pueden llegar a hacerse factibles en alguien que sea el agresor, porque hay papeles en el bullying, Keiler. Agresor y la víctima. Muy bien. ¿Y ahora qué tipo de acoso hay en la escuela, en el colegio, en la universidad incluso? Y sabes que en algún momento podría llegar a ser en el trabajo. Ajá. También hay bullying en el trabajo. Tristemente, lo podemos clasificar en lo siguiente: el psicológico, el verbal, el social y en algún momento podría llegar a ser hasta cibernético. O sea, tecnológicamente también pueden dañarte. En el cibernético podemos mencionar como memes. Memes, sacarte sticker, exactamente, exacto. Okay. O en algún momento subir fotos tuyas. Es complejo. Fíjate que la generación tuya o una más baja tienen hasta grupos cerrados en donde tienen el nombre de la persona a la que bulinean. Es bien triste y suben contenido precisamente de esa persona que hace fotos, hablan de ella a sus espaldas o de él a sus espaldas. Siento que es algo que va mucho más allá de una simple broma, o sea, molestemos a Keiler. No, es más complicado. Sí, creo que para los que hemos pasado por el bullying ha sido muy difícil poder experimentarlo y vivirlo, pero quisiera saber cómo podemos identificar el acoso. Primero, nosotros los que estamos recibiendo el acoso y los padres de familia, ¿cómo podemos identificar? Ok, para quienes, por ejemplo, en el trabajo ya estás en AU o ya estás en básicos o de quinto primaria, incluso cuarto, tercero primaria, ya te puedes dar cuenta que en algún momento hay niños que me han dicho en consulta como es que me molestan. O sea, si tú te das cuenta, un niño tiene comportamientos bien marcados, Keile. El primero va a ser, deja de comer, empieza a tener tipo de regresión, por ejemplo, se hace pipí, se le empieza a caer su pelo, su cabello. ¿Por qué? Porque está a un nivel de estrés alto, porque está pasando por una situación complicada. Deja de dormir, empieza a llorar sin ninguna causa, no quiere ir al colegio, no quiere ir al lugar donde está pasando por esta situación. Si tú te das cuenta, son señales de comportamiento. Interiormente es un niño ansioso, es un niño enojado, es un niño molesto, es un niño triste. Eso ya es a nivel emocional. ¿Por qué? No sabe lidiar con esta situación. ¿Cómo un padre se puede dar cuenta? Estos cambios son visibles. Cualquier padre se puede dar cuenta, e inclusive cuando va más allá, que es más complejo, Keiler, pueden haber golpes, moretes, rasguños,
chicle en el cabello, que les han Cortan, cortado ¿no? el pelo, sus pertenencias se desaparecen, están sucias, están dañadas. Esos son patrones que deja el agresor en la víctima. O sea, es visible. Cualquier padre que esté muy atento a sus hijos se puede dar cuenta del cambio de comportamiento, el cambio conductual y además las señales que dan sus cosas externas. Cualquier maestro que ame su trabajo también se puede dar cuenta. Siempre va a haber un grupo de compañeritos que son como los bromistas. Debemos de tener mucho cuidado y ver si ellos son bromistas o son agresores. Excelente. Ahora hablemos sobre las consecuencias del acoso. ¿Qué impacto cree que tiene el acoso en la víctima? Ay, Keiler, el impacto es muy fuerte. No solo en ti, porque tu autoestima está por los suelos, te sientes inseguro, físicamente te puedes enfermar, te puede doler el estómago por dejar de comer, te puede salir eczema por el exceso de cortisol en tu cuerpo en un niño, o sea, diarreas, vómitos, o sea, físicamente te puede dañar. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que en algún momento, Keiler, no sé si ustedes se enteraron de un caso de un niño de 10 años que pasaba por bullying y pues mamá no hacía nada y pues él se cansó y él terminó quitándose la vida y dejó una carta. Y en la carta decía: mamá, yo sé que no pudiste hacer nada, yo ya no puedo con esto, en algún momento nos vamos a ver en el cielo, y el niño se quitó la vida de 10 años. Y esto suele pasar mucho y que los niños ya no soportan más, porque dime tú, no vas a poder cambiar tu entorno. Imagínate que son 5 niños los que te molestan, 5 jóvenes, 5 patojos que te molestan, y tú vulnerable. Y puedan ser que sean más de 5, y qué tal es toda la clase, y tú qué haces. Sí. O sea, tú es porque es tu mundo, si tú te das cuenta es tu mundo. En un trabajo puede pasarte, ¿tú qué haces? Renuncias y te vas, y listo. Pero un niño, y que no tenga el apoyo, el acompañamiento de sus padres, ¿cuál sería la salida más próxima para un pequeño? Suicidarse. Suicidarse, quitarse la vida, huir. Algo va a hacer el niño. ¿Por qué? Porque ya no va a soportar. O sea, el impacto va más allá del daño emocional, físico, sino que puede llegar inclusive a quitarse la vida. Y muy bien. Y ahora hablemos del acosador. ¿Qué consecuencias tiene el que acosa a la víctima? Saben que el agresor es complejo, porque el bullying no existiría si no pasara por lo siguiente. Saben que cuando yo entré a estudiar básicos, éramos puros patojitos de 13 años. Pero en ese preciso año, la ley cambió de las edades. Y ya los jóvenes de 18 años ya no podían estar en primero básico. Pues fue como las últimas generaciones que habían patojos de 20 años en tercero básico, sino que ya entramos todos patojitos de 13 años. Mis compañeros que estaban en tercero básico agarraban a los pequeños y los metían en botes de basura, literalmente. ¡Pum! Les tiraban sus mochilas detrás de la pared a la calle. Okay. Pero, ¿sabes qué me llama a mí la atención del comportamiento ahora que ya lo puedo estudiar y puedo entender? Es que no habría bullying si no habrían personas detrás del agresor. ¿A qué me refiero? Solo el agresor no pudiera hacer absolutamente nada, pero siempre va a tener aliados. Entonces, el bullying se lleva a cabo cuando está el agresor y tiene aliados. Si no tuviera aliados, no sería bullying. ¿Por qué? Porque todos se unirían y el agresor no tendría con qué respaldarse. Y entonces, cuando nosotros logramos identificar quién es el agresor, si le diéramos la espalda no sucedería. Pero como nos encanta en algún momento estar del lado de la persona que es el agresor, entonces ahí es donde se convierte en bullying. Pero si el agresor no tuviera secuaces, no existiría el bullying. Ahora, quiero que entiendan algo. Un niño siempre va a ser repetitiva la conducta que tenga en casa. ¿Qué quiere decir? Muchas veces los niños que son agresores es porque vienen de familias disfuncionales. Padres alcohólicos, padres que les pegan a sus esposas, madres sobretrabajadas que no pueden estar en casa con ellos, niños que han sido abusados no solo física, sino que psicológica, verbalmente o sexualmente. Y entonces, uno como persona que les va a dar lo que tiene. Y si un niño vive en un entorno agresivo, grosero, sin límites, dime tú qué va a dar. Pues va a dar lo que recibe él. Exactamente. Golpes. Entonces un agresor literalmente también necesita la ayuda porque le está pidiendo de gritos, está llamando la atención. Ajá, eso iba a decir. Justamente creo que lo hacen para poder llamar la atención de los demás.
Y saben ustedes que llama mucho la atención porque el agresor en algún momento está buscando poder. Y muchos de ellos tienen padres detrás de ellos que han sido muy autoritarios o en algún momento tienen un nivel social económico muy alto. Entonces me siento con el derecho de tratar a quien se me dé la gana como yo quiera. ¿Por qué? Porque tienen de respaldo a los padres que en algún momento son darte económicamente, pero no tienen reglas, no tienen límites. Entonces el agresor pasa por situaciones complejas también y lo único que está haciendo es dar lo que él tiene. Ok. Y también esto, el acoso puede también afectar a los que ven, a los espectadores. Sí. Incluso ellos se llegan a ser como partícipes de. Algunos pueden tomar el siguiente papel, Keiler. Ok, me pongo del lado del agresor y entonces es donde yo te digo que se convierte en bullying. Ajá. O me pongo del lado del de víctima y solo lo ayudo a que salga del evento traumático. O sea, del evento donde lo están lastimando, pero tampoco puedo hacer absolutamente nada. Porque la mayoría de veces, y es muy triste, esto es ignorado. ¿Sabes por qué? Porque la víctima literalmente es una víctima. O sea, es una persona, es un niño vulnerable, es un niño que no puede defenderse. Y muchas de las situaciones que el agresor ve es que este niño es vulnerable. O sea, va a ver que o es muy pequeño de tamaño, o muy delgadito, o muy llenito, o muy tímido, y se va a aprovechar de eso para hacerle daño. Y entonces, si es un niño inseguro, dime tú, la mayoría de veces está solo, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién va a defenderlo? Y el entorno puede estar, pero si el agresor tiene mucho poder, va a callar a los demás y los va a amenazar, entonces nadie va a hablar. Ahí es donde entra el papel de ¿quién? Del docente. Sí. Sí, el maestro debe de estar pendiente. Yo fui 10 años maestra, 10 años. Y ustedes, yo miraba que alguien estaba pasándose de la raya y yo lo llamaba a la mamá, llamaba al papá. Y si me excluían a un niño, a una niña, hacía que ese niño fuera partícipe del grupo porque éramos todos amigos. Siento que nos falta mucho amor a nuestra profesión como docentes, porque es muy fácil detectar a un niño que es agresor y muy fácil detectar a un niño que es víctima. Para mí es fácil. Ahora, ¿qué hago, Keiler, si en algún momento el padre o la madre pues están del lado del agresor? Y no, mi hijo no hace nada. O sea, ¿cómo? Mi hijo es quieto. Él en la casa no hace eso. Exactamente, yo no sé de quién me está hablando. Y se cierra en la situación, hay que buscar pruebas. Claro. El asunto es que esto se tiene que trabajar como un protocolo, Keiler. Las instituciones educativas deben de tener un protocolo de protección, tanto para la víctima como para el agresor, porque los dos son niños y están dentro de la institución y el bullying ¿dónde se está viviendo? Dentro de la institución. Debe de haber escuela para padres, para el víctima como para el agresor. Y sí o sí, el director de la escuela debe de exigir terapia psicológica y acompañamiento para el agresor como para la víctima. Porque aquí son dos niños que están siendo vulnerables tristemente por no sabemos ni qué situaciones estén pasando, pero la agresividad es la que está incluida en lo que llamamos el bullying. Claro, y creo que aquí hay un rol bastante importante para los espectadores, ¿no? Y ¿qué podemos pensar sobre el papel de quienes ven el acoso pero no hacen nada? Qué complejo. Y es que muchas veces les decimos a nuestros niños, y miren ustedes, de verdad, es bien triste tenerle que decir a tu hijo o a tu hija, mira, no te juntes con Keiler, no lo hagas, aléjate de él. Es muy triste porque en realidad mi hijo no tendría por qué tenerse que alejar de alguien, sino que debe de estar en un ambiente seguro, ¿no crees tú? Sí, súper sí. Es que así tendría que ser, o sea, yo voy a dejar a mi hijo, a mi hija, porque sé que está en un lugar seguro donde tienen un protocolo de seguridad, pero lastimosamente estamos hablando de algo que no es real. Pero, ¿qué papel es el que juegan aquellos que son espectadores? Yo les digo algo, si ustedes me están escuchando, de verdad, no sean partícipes. ¿A qué me refiero? A reírnos, a ayudar a esconder. Si en algún momento le quitan la mochila a alguien y es como, no, le están afectando a un compañero, yo no voy a ser partícipe de eso, pero también voy a decirle, mira, tu mochila se la llevó aquel. O en algún momento, no hagan eso. O vengo y ¿a quién acudiría? Siempre le digo a mi hijo, tú vas y le hablas a tu maestra. Si tu maestra no te escucha, vuelves con ella 3 veces. Si ella no te escucha, vas a buscar a tu maestra más de confianza. Si ella no te escucha, te vas a dirección.
Y si ella no te escucha, mi amor, tú me dices a mí y yo voy directamente a dirección. Pero ¿dónde lo tienes que canalizar? Desde tu maestro. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños deben de sentir que sus maestros también son entes de seguridad. Sí. Pero ¿sabes qué es lo difícil? Que hay maestros que se prestan para el bullying. Sí, es cierto. Creo que también los maestros, hay algunos que también manejan esto del bullying. Porque podemos decir, les dejan algún ejercicio y no lo hacen bien, ¿qué les dicen? No, tú no puedes. Y creo que ahí también entra como acoso. Sí. ¿Sí? Sí, ¿sabes por qué? Porque es alguien que primero es el líder, digámoslo así. Segundo es, tú imitas a tus maestros, ¿no? Y si él tiene el poder y viene y agarra de víctima a alguien, no, pues que el Keylor no sabe, muchachos, que el Keylor no sabe. Entonces, ¿qué le está haciendo? Dándole el poder a los demás que también te traten mal porque tú no sabes. Claro, burlarse de uno, ¿no? Exactamente. Muy bien. Pasamos también a la prevención. ¿Qué medidas cree que podríamos tomar o podrían tomar las escuelas para prevenir el acoso? Hay un protocolo tal cual. Incluso lo pueden descargar, la UNICEF, búsquenlo. Ponen protocolo de seguridad de bullying y literalmente UNICEF hay un PDF muy hermoso en internet. ¿Cuáles serían los pasos, Keylor? Primero, ayudarles a nuestros niños que tengan muy buena autoestima. ¿Por qué? Porque si yo me amo y estoy seguro de quién soy, no voy a dejar que nadie lastime, que nadie me lastime por cualquier situación física que yo pueda tener, ¿sí? Segundo, ayudar a que nuestros niños sepan qué es empatía. La empatía es un valor que ya casi nadie practica, pero la empatía, ¿qué significa? Si yo veo a alguien vulnerable, yo voy a ayudarle. Si yo en algún momento veo que estás en dificultades, voy a estar para ti. Pero la empatía ya no es parte de nuestros valores. Y entonces debemos de enseñarle a nuestros hijos a que tengan buena autoestima, sean empáticos y sobre todo ser muy, pero muy atentos a lo que los niños ven y escuchan. ¿Por qué? Porque muchas veces la conducta agresiva de un niño es gracias a la tecnología. Y entonces se pueden prestar a hacer eventos muy, muy complejos en contra de un compañerito porque lo ven vulnerable. Las escuelas y los colegios deben de tener un protocolo de seguridad contra el bullying. Sobre todo, identificar a aquellos posibles agresores y trabajar con ellos ¿desde dónde? Desde la psicoeducación. Cada colegio, cada escuela debería de tener un psicólogo educativo para poder trabajar esto, psicoeducar a los padres, a los maestros de cómo trabajar lo que es el bullying. ¿Saben por qué, Keylor? Es que en algún momento es algo que en algún momento hace mucho ruido, pero nadie hace nada. ¿Y qué ha sido la excusa en este 2023-24? Y me atrevo a decir que este año, 25, es que estuvimos encerrados 4 años y nuestros niños no saben socializar. Hay que tenerles paciencia. No, hay que ponerles límites y hay que enseñarles con amor. Pero ¿quiénes lo vamos a hacer? Padres, maestros, directores, entes que en algún momento estén trabajando con niños deben de reconocer agresores y víctimas. Muy bien, sí, y mencionaba un punto importante que era los valores, ¿no? Específicamente la empatía. Vamos a hablar de esto, de la empatía y respeto. ¿Cree que la diversidad cultural, religiosa y etcétera puede ser un factor de acoso? Sí, tristemente sí. ¿Por qué? Porque eres diferente. ¿Sabes? A mí me decían la sabática. A mí también. A ti también, A mí sí. también. A todos también. Yo creo que a todos nos decían. Sí. Nos molestaban por eso. Yo me sentía muy orgullosa de decir que era adventista. Nunca me dio. Yo me sentía yo voy a la iglesia, yo respeto el sábado, amo a Dios. Pero en algún momento, si tú no estás seguro y tu autoestima por abajo, mi tamaño fue un momento para acosarme. Por 2. Pero, ¿qué te diré? Ajá. Yo amo mi tamaño, Dios me dio un tamaño perfecto y nunca me vi vulnerable por mi tamaño, para nada. Pero porque yo estaba bien empoderada. Pero ¿qué pasa si un niño no lo está, Keylor? Bueno, pues no creo que pueda salir del acoso. Ahora dime tú, el asunto es que las bromas entre familias son muy dadas. La comunicación entre la familia en algún momento se tergiversa y hay muchas familias que se burlan de tono de piel, del lenguaje de las personas, de la cultura de las personas y pretendemos que nuestros hijos sean empáticos cuando nosotros mirate aquello y nos burlamos de su cuerpo, de su tono de piel, de su voz.
¿qué pretendemos que nuestros hijos repliquen? Lo mismo. Exactamente. Por eso es que te digo que va a principiar ¿de dónde? Desde casa. Yo no me burlo, yo no juzgo, yo no critico a nadie, porque Dios nos ama a todos por igual. Claro. O sea, ¿qué me hace a mí diferente para hacerle daño a alguien más? A nadie. Sabes que mi hijo pasó por una situación complicada y lo logramos manejar muy bien. Y me sentí muy orgullosa de mi hijo cuando me dijo: mami, volvieron otra vez a molestarme, pero no quiero que vayas a la dirección. Yo sé defenderme con mis palabras. Me sentí tan orgullosa de mi hijo, pero tan orgullosa. Y en estos días yo he estado preguntándole: ¿cómo te va, mi amor? Porque estamos iniciando año. ¿Cómo te ha ido? Fíjate, mami, que aquel niño que me molestaba, ahora ya entendí por qué me molestaba. Él tuvo una pérdida muy difícil y no lograba manejar su enojo. Pero ahora es un niño más amable. Pero igual, mami, no me junto mucho con él, pero cuando él necesita algo, yo estoy para él. O sea, mi hijo lo logró manejar. Claro. Yo hice mi trabajo, pero imagínate que un padre no sea visible a lo que está viviendo un niño y lo deje pasar, porque creemos que solo los adultos tenemos problemas. Nuestros hijos pueden pasar por situaciones difíciles y van a necesitar nuestra compañía sin juzgar, porque ¿qué podemos decir en algún momento? Y muchos se van a sentir identificados conmigo. Si alguien te molesta, ¿qué haces? Si tú fueras mi hijo, ¿qué crees que yo te diría? Exactamente, defiéndete, no te dejes. Pero esto puede crear en algún momento un conflicto más complejo. Y entonces violencia con violencia no se resuelve. Claro, sí. Tristemente, en nuestra época, los que somos de los 20, los que ya tenemos un poco más de 40, se recuerdan que nos tocó defendernos a puño y golpe limpio, porque no había quien nos defendiera. Nuestros padres eran trabajadores y ellos no iban a estar para nosotros, no porque no nos amaran, tenían que trabajar. Y entonces, ¿qué pasaba? O te defendías o te morías. Entonces, ¿qué tocaba? Defenderte. Pero nosotros ahora podemos cambiar eso, Keiler. Podemos ayudar a que nuestros hijos sean hombres y mujeres diferentes. No solo para que no sean agresores, sino que tampoco para que sean víctimas. Muy bien. Sí, es importante. Creo que siempre nos han dicho, bueno, en la iglesia y en las escuelas, que nuestra primera escuela es en el hogar. Sí. Ahí es donde los padres tendrían que enseñarle a sus hijos los valores, ¿no? El respeto, el amor, la responsabilidad, etc. Y creo que sí juega un papel importante los padres, ¿no? ¿Qué es lo que se les está enseñando al niño? ¿Qué es lo que el niño ve? Y eso. Y qué importante, qué bonito tema, la verdad, lo que estamos conversando. Y ahora pregunto, si yo soy la víctima, ¿qué podría decirle al acosador? Quiero decir algo. Hemos visto en nuestras estadísticas que también tenemos público adulto joven. Ajá, sí. Saben que también existe el bullying en el trabajo, existe el acoso en el trabajo, que un supervisor te maltrate, que tus compañeros no te hablen, que te hagan sentir mal. Sí puede existir esto también en el trabajo. ¿Y qué debes de hacer? Buscar ayuda, no te puedes quedar callado. ¿Y saben qué es lo más maravilloso aquí en Guatemala? Que ya existen leyes contra el bullying. Entonces, si tú denuncias, créeme que la ley se puede aplicar en un agresor. Y es complejo, pero si las entidades no hacen nada, nos va a tocar hacer algo a nosotros. Por favor, defiende a tu hijo, que tu hijo se respalde en ti. ¿Qué puedo hacer si en algún momento yo soy la víctima? Primero, buscar ayuda ¿en quiénes? En mis autoridades. Si ellos no hacen nada, vete más allá hasta llegar a dirección. Pero ¿cómo puedes tú parar el bullying? Desde el inicio, enséñale al otro que tú no te vas a dejar. No con golpes, pero sí puedes poner límites. No me molestes, sino yo voy con mi maestra. No me molestes, sino yo voy con mi mamá. No me molestes, sino yo voy con tu mamá. El asunto es que el agresor vea que tú no le tienes miedo. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Que nuestros niños sean niños seguros. Claro. Niños que no tengan miedo. Exactamente. Porque el agresor, ¿qué es lo que ve? El miedo. Entonces, no vas a poder hacer nada si son muchos, pero si tú en algún momento te sientes muy seguro, ve, pon un límite y busca ayuda ¿en quiénes? En tus autoridades. ¿Y qué pido? Autoridades, escuchen a sus alumnos, por favor. Muy bien, estamos ya entonces cerrando el espacio del programa de hoy de Sin Rodeos, hablando sobre el acoso escolar. Y antes de finalizar, quiero compartir
hablando bíblicamente lo que dice Mateo 22:39. Y es que Jesús nos enseñó que el segundo mandamiento bastante importante es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que debemos tratar a los demás con respeto, con mucho amor, sin importar cuáles son sus diferencias. Cerramos entonces este espacio, dejándole el tiempo. Muchas gracias. Mamis, papis, Dios nos mandó a tener un espíritu de ¿qué, Keila? De valentía. De valentía. A nuestros hijos les debemos de enseñar a ser valientes. Valiente es el que denuncia, valiente es el que habla. Debemos de enseñarle a nuestros hijos que su palabra tiene poder y debo de creer en lo que Él me está diciendo. Padres, vayan con las autoridades correspondientes. Si ellos no hacen nada, existen leyes en Guatemala en contra del acoso escolar. ¿Por qué? Porque es la vida de tu hijo. Va más allá. Es la salud mental de tu hijo. ¿Y quién va a restaurar el alma de un pequeñito lastimado? Así que escucha por favor a tus hijos y padres. Si en algún momento ustedes están en esto de hacer bromas, de burlarse de la gente, alto. El Señor nos ama a todos por igual. Nosotros no debemos de creer ni mejor ni menos que nadie. Pongamos en nuestros hijos un espíritu ¿de qué? De valentía. ¿Por qué? Porque el Señor nos demanda que nos amemos muchísimo como a los demás, pero de primero soy yo y luego los demás. Así que cuidado con el bullying. Muy bien, amigos, agradecemos por su sintonía y será el próximo programa con una fecha bastante conocida. Así que gracias, Lidia, por acompañarnos hoy en este programa. Y cerramos aquí en su programa Sin Rodeos. Conéctate y hablemos sin rodeos.